Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy les traigo en esta sección de músicos de alto rendimiento a una cantante, soprano, que recientemente estuvo cantando con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, ella aparte de ser excelente músico, también fue contemporánea de mi generación, gran amiga, una gran persona. Y bueno, les quiero presentar a Tania Solís. Hola. Bueno, te agradezco por haber aceptado la entrevista para que charlemos un poquito de estos temas. Y bueno, yo quisiera preguntarte antes de empezar de lleno con las preguntas, ¿cómo es que tú decidiste ser cantante? Bueno, nací en un contexto donde la música era algo que estaba de una forma tan presente que se sentía como algo que era natural, que era algo inherente a nuestra condición de personas humanas. Pero no, en realidad desde muy chiquita fue algo que se sintió como natural en mí. Empecé a ir al coro de la pequeña cantoría que lo dirigía la maestra Ana Elgarte. Luego mi mamá me inscribió a clases como particulares de canto. Y bueno, mi papá vio este interés en la música, entonces él dijo, bueno, que sea pianista o clarinetista, ¿no? Porque para quien no sabe, el papá de Tania es Principal, ¿no? No, bueno, estuve parte de la sección de clarinetes de la Sinfónica de Jalapa. en las tocas de clarinete. Toqué el clarinete, lo llegué a tocar como 2 años, o 3 tal vez, sí, un rato, pero la verdad es que nunca lo sentí orgánico, o sea, siempre hubo algo, ¿no? Que me decía, no, no es este el camino. Entonces yo recuerdo que tenía primos de mi edad, más chiquitos, que agarraban el clarinete y jugaban con él y ya estaban tocando, ¿sabes? Y yo me veía como un poco en comparación a eso y decía, no, o sea, como que muchas cosas me dicen que por aquí no es. Entonces llegó un momento en el que fui sincera conmigo y dije, no, o sea, a mí lo que me gusta es cantar, a mí lo que siempre me ha gustado es cantar. Entonces dejé un poco el piano, dejé por completo el clarinete y me dediqué de lleno a estudiar canto. Más o menos, ¿qué edad tenías cuando empezaste como más, más de lleno? Yo creo que 16 años. Bueno, a mí me gustaría preguntarte esto porque siempre hay una conversación entre los instrumentistas Ajá. y los cantantes, Ajá. en que es diferente en cuanto a la manera de estudiar, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto y por qué los cantantes, digamos que estudian menos? No sé. Sí, esto es una verdad. O sea, a nivel muscular nosotros trabajamos con músculos más pequeños, con partes del cuerpo muchísimo más sutiles. Entonces, el rendimiento de estos músculos es menor al rendimiento normal de un músculo como un brazo, por ejemplo. Tú como flautista, tus articulaciones están no solo dispuestas a la motricidad de tu flauta, pero de hacer otras cosas, ¿sabes? De hacer actividades cotidianas. Entonces tu cuerpo naturalmente tiene una predisposición funcional y de resistencia muchísimo mayor a que la de las cuerdas vocales, por ejemplo. Las cuerdas vocales son unos pliegues muy finitos, chiquititos, no medirán ni 1 centímetro. Y bueno, el uso de estos tiene que ser muy cuidadoso, por eso la técnica del canto es muy difícil, pero también no puedes excederte en la práctica, porque claro que agotas un músculo muy pequeño muy rápido. Claro, bien. Y hablando un poquito de lo que estábamos hablando de cómo iniciaste, ¿en qué momento o en qué situación tú dijiste, yo quiero ser cantante profesional? O sea, ¿por qué surgió o sea, sí cantabas, pero siempre tuviste esa idea de ser profesional y dedicarte al canto de lleno? ¿O en qué momento o en qué situación tú decidiste que querías hacerlo como tu medio de vida? Fíjate que yo creo que fueron varios momentos. Yo creo que desde el principio lo supe, porque yo recuerdo que una vez mi papá fue a una gira a Ciudad de México y siempre como que nos traía un regalillo, ¿no? De donde iba. Y esa ocasión me acuerdo que me trajo un video de la flauta mágica, de una producción del Met, en donde sale Francisco Araiza, Kathleen Battle. Bueno, Francisco Araiza lo menciono y es importante que lo mencione porque es mexicano. Total que yo vi esta producción y quedé fascinadísima. Yo recuerdo haber visto toda la magia de la ópera y dije, no hombre, o sea, esto debe estar divertidísimo, ¿no? A esto me quisiera dedicar, y tenía como 6 años, según yo recuerdo. Pero bueno, con el paso del tiempo sucedieron muchas cosas. Supongo que ese pensamiento se va difuminando también con que piensas otras cosas en tu vida.
Y no, yo recuerdo que fue un momento en el que, en el que mi papá me dijo algo así como, no, pues sí vas a tomar clases de canto, pero vas a seguir tomando como tus clases de clarinete porque como que a eso te vas a dedicar. Fue en ese momento en el que dije, no, o sea, no, eso no va a suceder en ningún momento, sí. ¿Y cómo fue que tú le dijiste a tu papá? Clarinete no. Pues te digo que después de haber visto muchas cosas en mi contexto, o sea, yo amo el clarinete, la literatura musical del clarinete me fascina, o sea, imagínate, obviamente me la sabía toda desde chiquita, o sea, pero la cosa es que yo no necesitaba tocarla, ¿sabes? Ya me la sabía, o sea, ya la conocía, para mí era como, ah, claro, pues ya no lo tengo que... Y era muy desesperante, ¿sabes? Para mí, agarrar el clarinete y decir, claro, tengo que estudiar esto despacio, aunque ya sé de qué va, pero tengo que estudiarlo súper despacio. Y había muchos niveles de frustración. Claro. Te digo, también esta cosa de que tenía un primo que es de mi edad, que a veces me hacía su talento descomunal, pero de verdad tenía una facilidad que yo decía, o sea, yo me pongo a estudiar 3 horas y no me sale, y él no ha estudiado nada y ya le salió, ¿no? Entonces, eso y que no, realmente el canto me llamaba demasiado. O sea, sí había una cosa que se apoderaba muy cañón de mí desde que era chiquita en el canto que no lo encontraba ni en el piano, ni en el clarinete, ni lo hubiera encontrado en otro instrumento. Claro. Bueno, ahora sí, hablando un poquito más de lleno, en realidad este tipo de entrevistas de músicos de alto rendimiento las hacemos porque a veces cuando tú dices músico de alto rendimiento, te imaginas que es un músico que da conciertos un montón por todo el país, por todo el mundo, pero en realidad si definimos alto rendimiento, toda la gente que está dentro de conservatorio o que estudia mínimo 1 hora diaria, ya es alto rendimiento, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta traer gente que tiene más experiencia y que se ha enfrentado a escenarios grandes y que implican una exigencia mayor, para que charlemos un poquito y que para todos los que están viendo, que vean que no es algo que no puedes alcanzar y que es imposible y que solo la gente súper talentosa lo logra, porque creo que todos tenemos la posibilidad, solamente hay que ser inteligentes para lograrlo, ¿no? Y quisiera preguntarte, comenzando, ¿cómo es que tú estudiabas cuando eras estudiante? ¿Cuándo entrabas el tiempo? Y luego que nos platiques cómo lo haces ahora, que ya eres profesional. Siempre he tenido buenos métodos de estudio, pero eso se lo debo mucho al privilegio de haber nacido en una casa en donde me dijeron cómo tenía que estudiar. Eso sí, o sea, sí les soy sincera, sí tuve muchos niveles de frustración en todo mi proceso como estudiante, porque muchas cosas las sentía naturales, entonces sentía que no las tenía que estudiar. Por ejemplo, a mí solfeo me daba una pereza estudiarla después de un tiempo, porque al principio yo entré a la facultad y dije, yo voy a ser la más ñoña, yo voy a ser... Porque claro, tenía también toda esta carga de tengo un estándar que cumplir, ¿sabes? Sí. Entonces sí, los primeros semestres yo fui la más ñoña y así. Recuerdo que destinaba 2 horas a cada cosa. O sea, por ejemplo, 2 horas al estudio de solfeo. Y eso implicaba estudiar ritmo, lectura, bueno, todas las cosas que te enseñan en solfeo, que no me acuerdo qué más son. Auditivo, todo ese tipo de cosas. Y luego destinaba como 2 horas a lo que implicaba el estudio del canto, específicamente a técnica vocal, solamente 2 horas de técnica vocal, 2 horas así, minuciosamente saber cómo estaba funcionando mi aparato, tratar de hacer sonidos, etcétera. Y bueno, de pronto sí llegaba a destinar otras 2 horas para aprender AFI, para aprender el contexto de las obras que estaba cantando. Y al principio la verdad es que sí reconozco que fue muy matado, o sea, sí llegué a... Nunca he tenido una lesión vocal, pero sí llegué a pasarme demasiado con mi estudio. El resultado muchas veces no fue eficiente, ¿no? Por pensar que entre más horas estudiaba era mejor. Porque aparte, claro, yo también, con el contexto en el que crecí, mi papá se la pasaba estudiando todo el día. Ajá, justo. Todo el día. Entonces yo decía, yo no estoy estudiando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, fue evolucionando también conforme fui conociendo
cuerpo, conforme fui conociendo mi instrumento. Eso implica un estudio también muchísimo más grande. Fui dándome cuenta que entre más, que lo que uno busca es eficiencia y eficacia, ¿no? No necesariamente cantidad, busca uno calidad en el estudio. Y bueno, conforme eso ha sucedido, te digo, ha evolucionado mucho mis formas de estudio. Siempre a la semana dedico, por ejemplo, 3 o 4 horas a la semana para estudiar únicamente técnica. Y eso incluye tomar una clase, por ejemplo. Entonces, si tomo una clase, eso ya implicó esa hora de estudio de técnica. Si tomo otra clase, esa hora también. Pero clases exclusivamente de técnica vocal. Claro. Que sí, hasta la fecha sigo tomando clases. Y en mi estudio individual también. Pero ahora ha sido un poco, no tan grande, pero sí tan diferente la carga de trabajo que tengo. Claro. Que también tengo que distribuir mi capacidad vocal para aprenderme el repertorio que tengo que estudiar para de esa semana cantarlo, el que viene para las siguientes semanas y cosas adicionales, ¿no? O cosas que sean de mi interés cantar. Y bueno, el estudio siempre tiene que ser flexible a las necesidades de plegas. Y hay veces que no puedes estudiar simplemente porque estás enfermo o porque tus cuerdas no amanecieron bien porque ayer comiste medio mal o porque hubo cambio de clima. Entonces no siempre todo el estudio debe de ser de la misma forma, incluso para la misma persona. Claro, justo dijiste al principio algo muy interesante. Para los cantantes es un poco diferente porque el canto pues está en ti, o sea, tú eres el instrumento, ¿no? Entonces es muy diferente para un instrumentista y siento que para nosotros es más difícil asimilar el cuidado del cuerpo porque nos enfocamos mucho en la práctica del instrumento hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú lograste tener esta percepción de cuidar tu cuerpo desde que comenzaste? Pues fue un proceso, fue poco a poco, o sea, no te podría decir que he estado en los mismos cuidados desde que comencé hasta ahora. O sea, creo que es un proceso que implica muchísimas cosas, o sea, un desarrollo de una salud emocional muchísimo mejor de principio. Y creo que el primer factor que afectó en que yo pudiera llegar a conocer mi instrumento en ese sentido fue el hecho de que es lo que dices tú, o sea, sucede mucho que el canto, por lo mismo que es una cosa que está en ti, parece que es más metafísico, ¿no? Claro. Que tiene algo mágico, y sí, definitivamente, pero yo recuerdo algo que me dijo un maestro una vez que fue a una clase. Me dijo, un doctor, cuando tú le preguntas, ¿cómo me va a operar el corazón? Te dice, voy a utilizar esta herramienta, voy a hacer una incisión Te dice exactamente todo lo que va a hacer con nombres específicos, cómo funciona este aparato, lo que sea, ¿no? Este sistema en tu cuerpo, este órgano. Cuando tú vas a una panadería, y esto me acuerdo también de Arturo Gómez, muy cañón, el panadero sabe de oficio cómo hacer un buen pan, porque sabe exactamente la temperatura, la cantidad de harina, agua, todo. Y pasa mucho que los cantantes les dices, ¿cómo cantas? Y te dicen, no, pues me imagino un punto allá en la última butaca del escenario y ahí enfoco toda mi energía y mi sonido. Y tú dices, ok, súper padre, pero ¿qué está sucediendo en ti para que funcione? O sea, ¿cuál es el primer paso? Paso número 1 para cantar. Exacto. Entonces, todo esto empezó de que yo dije, no, yo quiero aprender a cantar bien. Y cantar bien para mí implicó saber exactamente qué era lo que tenía que hacer y poderlo replicar el mayor número de veces posible para que fuera algo orgánico en mí, ¿no? O sea, eso iba a implicar para mí el buen canto, que bajo cualquier circunstancia yo lo pudiera replicar, porque sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. Y a veces, te digo, a veces no amanecemos en las mismas circunstancias. Entonces el mismo procedimiento varía en ti mismo y dices, ay, ahora esto no me está funcionando. Pues tienes que observar qué está pasando contigo hasta emocionalmente para decir, claro,
esto está sucediendo, estoy tratando de forzar este proceso o lo que sea para darte cuenta. Al final es esto, conocerte a ti mismo, conocerte a ti mismo para poder expresar de tu voz, desde lo que tú eres, las necesidades que tienes de expresar. Claro, es súper importante enfocarnos en el autocuidado, porque yo estoy segura que todo lo que haces en tu cuerpo y en tu mente se refleja en tu interpretación. Todo. Completamente. Y quisiera que nos platicaras, ¿tú haces algún calentamiento físico fuera de la música? O sea, movilidad de articulaciones o algo así, enfriamiento, estiramiento, o te vas de lleno, quizás empiezas tu día calentando con escalas, no sé. No, sí procuro hacer siempre un calentamiento y un enfriamiento en el día, o sea, ya ni siquiera para cantar. En general. Me gusta mucho practicar deporte afuera de las actividades de lo que implica la música, porque sí que me ha dado un enriquecimiento muy grande y porque también me da muchas posibilidades de liberarme de muchas cosas y eso, pero por lo mismo sí procuro iniciar mi día, por lo menos al salir de la cama, estirarme, ver cómo se encuentra mi cuello, lo que sea. Y dentro de esas prácticas, pues hago yoga de más o menos alto rendimiento. Sí, hago yoga. Entonces siempre procuro tener mi cuerpo listo para el día, ¿sabes? Siquiera el hecho de caminar ya es un calentamiento, por ejemplo. Ujú. El hecho de salir a correr, por ejemplo, después de una sesión muy larga de estudio, para mí es un enfriamiento, no solo a nivel físico, pero mental también, ¿no? Entonces sí, siempre procuro hacer como esas cosas. Sí, y es que al menos yo no recuerdo que durante la carrera alguien me hayan dicho que la música era algo físico. O sea, uno siempre piensa que es algo, los sentimientos y desbordarse y sentir y expresar, pero nunca te pones a pensar en lo que implica estudiar canto o estudiar un instrumento, que es algo súper fuerte físicamente, muscularmente, mentalmente, ¿no? Y cuando pues nos damos esa pausa como para decir, ¿cómo está mi cuerpo hoy? ¿Cómo me siento hoy? Entonces, a mí me parece muy importante tener estos espacios donde músicos de alto rendimiento que se preparan para conciertos muy importantes también tengan en cuenta como la importancia de esto, ¿no? Porque no solamente la música es música, tocar, 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 ¿no? Porque a veces como que perdemos la noción de la realidad en eso, ¿no? Ujú. Y bueno, vas hablando de las lesiones. ¿Cuáles crees que son las causas principales de lesión en músicos, ya sean instrumentistas o cantantes en general? Hace poco tomé un diplomado de actuación que era una técnica que están aplicando ahora en las nuevas corrientes de teatro en Inglaterra, que hablaba de que estaba muy pegado a la neurociencia, o sea, la tesis de esta práctica o de esta nueva forma de abordar la actuación era basado en cómo operan realmente los procesos neuronales para que uno pueda accionar. Y era muy curioso porque dentro de todos los procesos que vimos de cómo funciona el cerebro, cómo los niveles de pensamiento, etcétera, etcétera, a cada movimiento corresponde un pensamiento inconsciente. Siempre, 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 hagas lo que hagas. Entonces, las lesiones solo terminan siendo el resultado de pensamientos inconscientes sobre algo, sobre lo que sea. Y no es curioso que las lesiones siempre estén acompañadas de, por ejemplo, una carga muy fuerte de estudio. Y no es la carga de estudio en sí, porque en realidad no creo que... O sea, el cuerpo es muy, muy sabio. No tiene que ver, yo creo, con el, por ejemplo, con el tiempo que haces, pero cómo lo estás haciendo en ese tiempo, con qué objetivo en la mente. Y eso es algo que, bueno, no sé, fue un viaje que me di en la pandemia, porque hay muchas exigencias sobre lo que se supone que deberíamos de ser como artistas y hacia dónde tendríamos que llegar. Y siempre la cosa es que como alguien nos está viendo, como alguien nos está observando y alguien nos está juzgando de decir, sí,
sí tocas bien, sí lo que haces está bien. No, no solo estás en estilo, pero aparte de encajarte en ese estilo, sí hay algo que estás diciendo y que conmueve y que te toca, ¿no? Entonces tienes que amoldarte para poder ser escuchado en lo que respecta a tu persona como individuo. Eh, y es muy demandante querer cumplir esas expectativas, querer cumplir en decir, sí, sí voy a hacerlo tal cual, sí, sí voy a ser el mejor, sí, sí lo voy a hacer. Es muy pesado para uno mismo, porque aparte dejas de escuchar un poco a ti. Claro, lo relaciono a la búsqueda de la perfección, ¿no? Sí, completamente, completamente. Y a la búsqueda. Y es que claro, si observamos el sistema en el que vivimos, vas a una tienda, compras unas galletas y no hay una diferencia entre las galletas A y B de la misma marca y de la misma línea. Porque todas están hechas para que la experiencia que tomes de la galleta A sea la misma que tomas de la galleta B. O sea, y pareciera que todas las personas tendrían que replicarse así para cualquier otro sistema. Entonces, claro, quieres un cantante que no solo sea buen músico, que sea buen actor, que tenga buena voz, que tenga buen físico. Entonces quieres amoldarte a un montón de estereotipos establecidos y es una carga y una presión muy fuerte. No te hablo de lesiones vocales mías, pero sí te hablo de lesiones físicas que he tenido por exceso de ejercicio o por malas prácticas de ejercicio. Y claro que es por una exigencia muy grande de mi parte de someterme a encajar en estándares de belleza hegemónicos que me piden mucho en el contexto en el que yo vivo. Eso es todo un tema extra, ¿no? Además de ser cantante, eres mujer. Sí, y latina y racializada. Eso es todo un tema. ¿Te han, digamos que, borrado o querer cambiar tu cuerpo para entrar, no sé, en un papel, en una ópera? Sí, completamente. No, no te lo puedo decir tal cual como en un papel o en una ópera como tal o en un trabajo, pero yo recuerdo uno de los maestros con los que primero fui, que era una eminencia aquí en México. Yo recuerdo que me dijo, sí, pero te vas a poner a dieta y trata de buscar una mejor forma de vestirte. Yo recuerdo que en ese entonces pues usaba mucho pues huipiles, la ropa un poco con la que yo crecí, ¿no? Con la que me siento también perteneciente y con la que aparte me siento súper cómoda. Claro. Entonces sí que hay una cosa, y tú me recuerdas, o sea, yo sí bajé como 20 kilos de cuando estaba en la universidad. Sí hay una expectativa de que, porque claro, el mercado es muy difícil, si lo pensamos a nivel de mercado, es muy difícil. O sea, sopranos, yo creo que el 70% de la población de los cantantes son sopranos. Y no podría decirte que hay una que no haga su trabajo con excelencia, al menos aquí en México, todas las sopranos, bueno, todas las cantantes, en general yo veo muchos cantantes buenos, pero si veo a mis compañeras, colegas, todas tienen un nivel de excelencia muy bueno en lo que hacen. Entonces, claro que tendrías que querer o pretender cumplir todos los estándares para que te elijan a ti siempre antes que a todos los demás. Entonces, pues sí es muy cruel, o sea, a ese nivel hay una violencia sistemática que termina reflejándose en tu cuerpo. Te digo, yo no he tenido lesiones vocales, pero sí físicas por sobreexcederme en práctica de ejercicio. Me surge una pregunta ahora que estabas hablando de esta de las exigencias de cómo te ves, pero yo recuerdo que estaba muy normalizado esta parte de las cantantes súper grandes, gordas, corpulentas. ¿Cómo cambió eso? ¿O todavía se sigue buscando ese molde actualmente? No, bueno, depende. Hay muchos estereotipos en el mundo de la ópera y creo que son necesarios romperlos porque pasa mucho. Si te ven delgadita, chiquita, como de cierta corpulencia, te dicen, ah, claro, eres soprano ligera, ¿no? Antes de escucharte, por ejemplo. O te están escuchando, sí, pero como que estás cargando tu voz porque no corresponde a tu físico.
Y si eres una cantante como con un cuerpo muchísimo más grande, con todas las implicaciones, alta, con a lo mejor espalda más ancha, más robusta, con más masa corporal, eres lírica full, eres wagneriana, cosas como esas. Y sí, hay una correspondencia en el cuerpo con la voz, Claro, sí. pero no necesariamente la voz implica solamente las cosas físicas. Como ya lo dijiste, la música y la voz, por lo tanto, implica muchísimas más niveles de complejidad que solo lo físico, que solo lo emocional o que solo lo mental. Entonces, eso por una parte para responder una parte de tu pregunta. Y la segunda es que sí, antes no tenía nada que ver el físico que tenías con la validez de tu voz. Era un poco el nivel artístico lo que te hacía subir a un escenario. Pero ¿qué pasa? Igual tenemos que remitirnos a cómo están funcionando los sistemas actualmente para ver por qué las cosas están sucediendo como tal. Todo empezó un poco con esta idea de este símbolo que es María Callas, ¿no? Que es una mujer súper esbelta, súper elegante, que vestía Chanel. Esa idea un poco de la diva, que ya no era solo una cantante, sino también era un ícono de la feminidad, un ícono de la moda, etc, etc, etc. Pero luego resultó que todos los campos artísticos se hicieron completamente visuales con la llegada del cine, con la llegada de los dispositivos móviles, redes sociales. Entonces ahora es muchísimo más fácil que te vendan un producto desde la imagen que desde otras cosas, porque claro, es lo que más vende. Entonces, claro, tienes cantantes que aparte de ser buenísimas cantantes, las ves y dices, Dios mío, o sea, Anna Netrebko, por ejemplo, Angela Georgiou, Aida Garifulina, Nadine Sierra, todas ellas que las ves y dices, Dios mío, son literal diosas paradas y que cantan aparte y que son buenas actrices, increíbles músicos. Entonces, un poco desde eso, desde que también estamos ya más acostumbrados a consumir desde lo visual. Claro, y bueno, me parece importante recalcar que este proyecto que tenemos, que se nombra Cuidado del Cuerpo para el Músico, realmente no está enfocado en cómo te ves. Es más que nada en cómo te sientes, ¿no? A mí nunca me había surgido esa como interrogante en cuánta exigencia hay, sobre todo en las mujeres cantantes, ¿no? Pero, o sea, de todos modos, me genera mucha curiosidad, ¿no? Si ya de por sí hacer música bien es algo difícil, verte bien es una exigencia extra que también quizás no puede ser alcanzada para todos los cuerpos. Alcanzada me refiero por los estereotipos de belleza, ¿no? Si tú tienes un esqueleto grande, obviamente nunca vas a poder llegar a ser una talla cero o no sé, ¿no? Y entonces pues ya implicas otras cuestiones a lo que creo que hay que recapitular. A lo que entiendo, tú percibes las lesiones desde una cuestión mental. Sí, o sea, desde una cuestión somática. Claro. O sea, no me acuerdo en dónde escuché o leí esto, que el 90% de las enfermedades que existen en realidad son somatizaciones. Y me hace mucho sentido, o sea, por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho, que últimamente ya lo tengo más consciente y por lo tanto lo puedo encaminar muchísimo mejor. Cuando estoy sometida a un estrés muy fuerte, bueno, parte de las emociones, la zona neuronal que controla las emociones está ubicada mucha en la zona intestinal. Entonces yo de repente, cuando tenía una carga muy fuerte de trabajo o un evento muy importante, un concierto súper así que requería de mucha concentración, etcétera, era colitis segura, colitis nerviosa segura. Entonces, claro que me hacía todo el sentido después de ver que las emociones, la mayoría de las neuronas estaban ubicadas ahí, que un montón de procesos más que tienen que ver con la digestión y con la comida, irritantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto un poco para decirte que al final del día, sí, o sea, cualquier síntoma que le esté sucediendo a tu cuerpo tiene implicaciones muchísimo más profundas que la lesión en sí misma. Porque claro, tú lo que haces vas al doctor y le dices, tengo colitis nerviosa.
Y te dicen, claro, tómate esto. Y tú, ay, ya me lo tomé. Relájate. Ajá, relájate, no te estreses. Pero no te vas en la raíz de qué está pasando, por qué me estoy sintiendo así, qué estoy pensando en todo este proceso y que no me doy cuenta que me está afectando a este nivel a mi cuerpo y que mi cuerpo solo es un reflejo de eso. Claro, y bueno, para mí es muy importante mencionar que todavía actualmente me he topado con músicos que piensan que una lesión significa que eres mal músico, ¿no? Ujú. Y bueno, como ya lo mencionaste, yo también pienso que la lesión tiene que ver con algo completamente mental. Si alguien quiere checar, tenemos también una sección de entrevista a músicos que han pasado por lesiones. Y la mayoría de los que han hablado de su lesión concuerdan que en ese momento estaban pasando por una situación estresante, ya sea de que exigía mucho de ellos en su repertorio, o que tenían un problema familiar o económico, depresión, rompimientos, cosas de la vida, y de ahí desemboca una lesión física. Entonces, pues a mí me parece muy importante que tengamos conciencia de cómo se involucra tu mente en tu interpretación, en tu ejecución, y que el que tengas una lesión no significa que tengas mala técnica muchas veces, sino simplemente o es el cuerpo hablando o te sobreexigiste de más aunque tengas una buena técnica. Pocas veces se trata de una mala técnica en realidad, o sea, todo viene de lo emocional, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, quisiera ahora sí pasar a la parte mental. Ya mencionaste un poquito que te da un poquito de colitis nerviosa cuando te sientes estresada. ¿Qué haces cuando tienes o has tenido estos episodios de estrés o sea, qué haces para mejorar y que no te sientas pues muriendo por dentro, ¿no? Pues varias cosas. La verdad es que todo este proceso de autoconocimiento también me ha llevado a un proceso muy largo de estar en terapia. Y de pronto, no sé si todavía está en la fecha, pero de pronto es algo que se tiene como súper estigmatizado. Si vas a terapia es porque estás mal. Pero no, en realidad la terapia es una herramienta para igual el autoconocimiento. No para no tienes que estar en un fondo oscuro y profundo y sin salida como para reconocer que necesitas conocerte. Y entonces yo sí he estado en un fondo oscuro y profundo y he decidido, necesito ayuda, ¿no? Pero ahora que lo veo con otra perspectiva, es necesario autoconocerse. Bueno, esa ha sido una, o sea, la terapia. Claro. Y la segunda ha sido poder detenerme a escuchar qué es lo que me está pasando en los momentos que tengo una crisis nerviosa o de ansiedad, ¿no? Como a ver. Y la meditación funciona mucho para eso, ¿no? Para ir observando capas mentales de, ok, pero ¿de dónde viene este pensamiento? Ok, pero realmente, ¿qué te estás diciendo? Pero detente y escucha qué te estás diciendo en este momento, qué es lo que necesitas. ¿Por qué sientes esta ansiedad? ¿Por qué sientes este miedo que es irracional, ¿no? Y la otra es que, bueno, con todas estas cuestiones del cuidado, la actividad física también me ha ayudado muchísimo, es decir, darle a mi cuerpo otro tipo de liberaciones, porque al final termina cargando con tensiones. O sea, tocar un instrumento o cantar o hacer cualquier ejecución extraordinaria en nuestro cuerpo implica niveles de tensión y relajación. Entonces, claro que tienes que ventilar a tu cuerpo de esas tensiones que hiciste para lograr un objetivo. Y la última, y una de las que menos se hablan, yo creo que también es muy importante, es la alimentación. Claro. O sea, fijarme yo de realmente cuidar mi alimentación cuando estoy en semanas laborales, para mí ha sido esencial. O sea, para mí, no sé si es por la edad, pero ya llegó un momento en el que dije, sí, no puedo estar de libertina tomándome, no sé, una cerveza cuando estoy cantando. No, estoy exagerando, sí me puedo tomar una cerveza, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo irme de fiesta en medio cuando estoy porque no, simplemente estoy violentando a mi cuerpo, exigiéndole más de lo que podría exigirle si descanso bien,
si como bien, si me hidrato bien, si procuro no darle comidas ácidas. Por ejemplo, a mí me encanta el café. Obvio que me encanta el café, crecí tomando café mañana, tarde y noche, pero tuve que dejarlo porque dije, si no lo dejo de tomar me va a provocar acidez en unos años y no quiero eso. Entonces, no sabía eso que no podían tomar café. Sí podemos, pero a reducidas, cantidades pequeñas, porque sí genera acidez. Bueno, hay gente que no necesariamente le genera acidez, ¿no? A mí sí, por ejemplo. Con todos estos problemas gastrointestinales que te menciono, o sea, claro que hay una relación también en qué niveles de acidez le metemos a nuestro cuerpo para que los jugos gástricos sean más fácil que suban y quemen las cuerdas, por ejemplo. Es un tema eso, ¿no? Del reflujo. Sí, es la enfermedad del cantante. ¿Qué es lo que genera los nódulos, no? A largo plazo entre un montón de cosas, sí. O sea, básicamente lo que hace el reflujo es un ácido, o sea, cualquier tejido en sus diferentes dimensiones, si le pones ácido se corroe. Claro. Entonces, imagínate las cuerdas vocales o las membranas vocales, les pones ácido gástrico, pues claro que se queman. Claro. Y bueno, ya que hablamos un poquito de la parte mental, ¿tú alguna vez has presentado pánico escénico? ¿Sí? ¿Y cómo fue ese proceso? Fíjate que yo nunca me di cuenta hasta que lo observé después. Porque, por ejemplo, no sé si esto debería de decirlo. Es cierto. Es algo que puede que me avergüence, pero puede que le sirva a mucha gente. Yo no presenté recital de titulación. Me dieron la opción de titularme por promedio y yo dije sí. Jalo. Ajá, porque sabes, a mí el estrés de encargarme de hacer un programa, Claro. de estudiarlo, de no saber si iba a poder hacerlo eficazmente la hora y media que me pedían de recital. O sea, para mí fue un no definitivo y no lo había observado hasta hace poco, Y bueno, tenía otras actividades en ese entonces cuando fue mi oportunidad de titularme. Yo estaba en Monterrey, no estaba aquí. Fue en medio de la pandemia, muchas cosas. Pero sí, para mí fue un estrés horrible eso, decir, no quiero presentar un examen de titulación. Y claro que había mucha expectativa sobre mí, ¿sabes? O sea, mis papás estaban así de, y vamos a hacer un gran recital y le decimos a no sé quién que te acompañe y a no sé quién. Y yo así, no. O sea, te juro que sí me da un pánico horrible. Imagínate, sientes la expectativa de un montón de personas sobre ti y dices, no sé si lo puedo hacer. Pero entonces, ¿cómo es que lograste ahora cantar con la OSX? Tan como cualquier cosa, ¿no? Bueno, porque son cosas distintas, o sea, también ha pasado tiempo y ya cada vez me siento muchísimo más segura de lo que yo soy como artista, no soy como cantante. O sea, ya para mí la meta es ser artista, no es ser cantante ni es ser, ¿no? O sea, va más allá el instrumento es eso, solamente un instrumento para llegar a algo. Entonces, han tenido que pasar muchísimas cosas para que yo me sienta muchísimo segura. Y esto del pánico escénico también me ha pasado en medio de conciertos, de concursos. Siempre cuando la expectativa está en que tú tienes que cumplir un estándar para ganar algo, ¿no? Para ganar aprobación, para ganar dinero en los concursos, para ganar un premio, para ganar el sí eres, sí mereces, sí puedes hacerlo. Y es que es muy importante hablar del pánico escénico porque hay mucha violencia en torno a este término, ¿no? Si un músico tiene pánico escénico, muchas veces le repiten, tú no sirves entonces para esto. Entonces tú te crees esa idea, ay no, yo no soy como el Emmanuel Pajuk, seguro, él nunca ha tenido pánico escénico. Y quizás ahora que lo estás externando, yo también cuando hice mi examen de titulación, yo dije es que como no voy a hacer examen, o sea, tengo que no sé qué, y cuando voy a un trabajo me van a pedir tocar, no que les diga, saquen bien, no, entonces tenía muchos juicios, pero yo creo ahora que en realidad son procesos, ¿no? Quizás en este momento de tu vida tenías muchas inseguridades y pasar por algo que te exponía de esa manera era algo innecesario, ¿no? Sí. Y hacemos tantos juicios a los demás sin saber su proceso, ¿no?
tantos juicios que hay en el medio por cumplir la expectativa, ¿no? Y que en realidad el pánico escénico sí es como un miedo irracional a la supervivencia, realmente. Sí, o sea, no, pero qué complejo que sea tan profundo que sí sientas que tu vida está expuesta a peligro. Claro. En una situación que nada tiene que ver con un peligro así que afecte a tu vida. Ajá. ¿Y cómo es que, o sea, cómo has logrado avanzar en este proceso de aprendizaje con el pánico? Am, Creo que ha sido a través de esto que te digo del autoconocimiento, y eso también para mí implica el saber qué quiero. O sea, el decir, quiero estar cumpliendo expectativas, o más bien quiero forjarme un criterio a mí para decir esto es lo que tengo que decir y esto es lo que quiero decir. Porque yo definitivamente siento que todas las personas tienen algo que decir, todas, absolutamente todas. Y las que se dedican a las artes lo tienen un poco más claro, aunque no lo tengan conscientemente. Entonces yo siento que de eso se trata al final del día, de que tú busques como un ser creativo qué es lo que estás diciendo a través de qué es lo que quieres decir o qué es lo que quieres hacer a través del arte que tú ejerces, que tú ejecutas. Entonces, a partir de ahí hay muchas cosas que yo he tenido muchísimo más claras dentro de mi labor como artista, como cantante. Entonces, por ejemplo, ahora que pones el ejemplo de Schumann, de la cantata que apenas hice con Sinfónica de Jalapa, esta obra me la comisionaron hace 3 años, antes de la pandemia. Justo 2 semanas antes de que se hiciera el estreno, vino la pandemia. Entonces yo recuerdo en ese momento estar en una situación muy distinta a la que estoy ahora. Yo recuerdo que en ese momento tomé la partitura, la leí, la estudié y dije, chin, no sé si técnicamente la vaya a lograr. Porque en ese momento mi voz estaba en otro lado, o sea, mi voz era muchísimo más ligera, cantaba otro tipo de repertorio, tenía otro tipo de experiencia. Pasa la pandemia, pasan un montón de procesos emocionales, de construcción también de mi persona, de cuestionamientos, y regreso a esta partitura con una lectura completamente distinta a la que le di en ese momento, ¿no? Ahora se trataba del mensaje espiritual del que hablaba la obra, ahora se trataba de lo que Schumann quiso hablar a través de esta obra, de lo que significaba poder decir esto a las personas con las que iba a trabajar, con las personas que iban a escucharlo, ¿no? Pero tuvo que pasar un proceso muy largo de reconocimiento de mi labor, de mi estudio, de mi calidad. Y suena algo como, ay, qué egocéntrica, ¿no? Así se siente la más preparada, la más elevada. Pero no, o sea, yo sé que no estoy en esos lugares, pero sí puedo llegar a reconocer que lo que tengo de estudio, lo que tengo pensado, cuestionado, revisado y trabajado, vale la pena ser dicho. Claro, y creo que también es importante decir que todos estamos haciendo música, bueno, la mayoría, estamos haciendo música para expresar, no para que nos tengan en un podio, ¿no? Hacemos música para expresar, para decir, para crear, ¿no? No para ser famosos, para ser eruditivo, que me vean, ¿no? Tal vez algunos por ahí sí, no, pero la mayoría pues estamos porque nos gusta hacer música y le damos importancia y valor a la música, ¿no? Sí, completamente, y porque sí hay algo mágico, místico en el hecho de hacer arte, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú puedas sensibilizar a alguien con lo que estás diciendo, el hecho de que puedas cuestionar cómo tratas a los demás a partir del arte, ya tiene implicaciones muy profundas, ¿sabes? Ya tiene cambios muy, muy grandes. Y yo creo que de eso va el arte, no de tener 10 narcisos a los cuales adorar. Sí. Bueno, quisiera que nos dieras las recomendaciones que a ti se te vengan a la mente. ¿Qué le dirías a una Tania que apenas quería ser cantante cuando inició? ¿Qué le dirías? ¿Qué tips, qué consejos le darías?
Probablemente le diría esto que te dije hace rato, de que sí vale, sí importa y sí es importante lo que tienes que decir, sea lo que sea que tengas que decir. O sea, pareciera que tenemos que ser algo o alguien para que importe lo que tenemos que decir. Pero incluso los niños, cuando te quieren decir algo, lo que sea que te quieran decir, si vieron una hojita y les pareció fascinante, es importante que ellos sepan que es importante lo que están diciendo y lo que vieron. Al final todos estamos hablando de la humanidad y de lo que es ser humano, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que me diría. Otra cosa que me diría es síguete cuestionando todo. Creo que esa ha sido una clave que me ha ayudado mucho a mí como en mi crecimiento. Y no recuerdo quién exactamente me lo dijo. Tal vez un poco mi papá, muchos maestros. Sí, entre ellos, los maestros que he tenido afortunadamente siempre me han dicho como te doy las herramientas que tengo, tú cuestiónalas y ves si te parecen las adecuadas para tu proceso o no. Y siempre con todos los maestros que he tenido he tomado lo que he pensado valioso, lo he cuestionado y he seguido buscando mis propias respuestas, mis propias preguntas y mis propias respuestas. Entonces eso, que sea curiosa, que estudie armonía. Es eso, que sea curiosa. Bien, bueno, todos sabemos que la carrera de música no es algo fácil. Muchas veces queremos decir, ya hasta aquí, ya no puedo, ¿no? Entonces quisiera que les dijeras algunas palabras de consejos a todos aquellos que siguen en el camino y que a veces lo ven inalcanzable. ¿Qué les dirías a estas personas músicos? Que la vida no es una carrera, que tienes que llegar a un lugar, que la vida es un proceso y que es en el disfrute del proceso en el que se encuentran las mejores satisfacciones. Que eso, que no tienen que llegar a ningún lado más que a su verdad propia. Y la verdad propia se encuentra todos los días en la ejecución de cada cosa, a veces hasta en lavar los platos, ¿sabes? Hay un libro que me encanta que se llama Fluir. No sé si lo conoces. Bueno, a todo esto, paréntesis, yo tuve el privilegio de estar en el estudio de ópera de Bellas Artes. Y ahí tuve una de las maestras que yo digo, wow, gracias vida que me la trajiste, que se llama Luis Filan, que es una de las maestras de técnica Alexander en México. Y ella nos pasaba un montón de literatura sobre psicología, sobre un montón de cosas. Entre ellas hay 2 libros muy buenos que se llama uno El camino del artista y otro Fluir. Pero bueno, ahorita voy a hablar de Fluir. Es un estudio que después de tantos siglos de experiencia humana, sí, seguimos preguntándonos qué es la felicidad y cómo alcanzar la felicidad. Entonces, básicamente, el planteamiento, igual con un montón de estudios sobre procesos neuronales y todo esto, llegan a la conclusión de que básicamente la dicha se encuentra en el flujo como más pleno de las circunstancias en las que te encuentras. Entonces tú te puedes encontrar muy feliz lavando los trastes y lo estás haciendo pleno, ¿no? O sea, de que estoy aquí lavando el traste, estoy feliz. O sea, en eso radica un poco la felicidad. Y es eso, o sea, el proceso en el que te encuentras solo habla de las cosas que necesitas. Punto. No necesitas ser Ana Netrebko para encontrar la dicha del arte y de lo que implica compartir el arte. No necesitas cantar para 1000 personas para sentir ya soy artista. O ya soy valioso. O yo soy valioso, sí. A veces con que te escuches tú mismo y que digas sí. Hasta yo me puedo transmitir cosas a mí misma. O sea, imagínate qué valioso eso, ¿no? Y creo que eso es importante. O sea, no tiene nada que ver el lugar en donde lo hagas, ni si estás en Europa o en México, ni nada que ver con el valor que realmente tiene el arte que estás haciendo. Lo que estás haciendo ya es valioso por sí mismo. Disfrútalo, profundiza, aprende de ello y sigue adelante.
Claro, y bueno, me haces recordar, ¿no? Muchas cosas bueno, yo siempre he pensado que la filosofía del yoga se adapta a todo, a la carrera, a la vida, al dinero, a todo, ¿no? Entonces, cuando yo escuché la filosofía del yoga que te dice que no importa cómo se ve la postura que haces, que simplemente te enfoques en el proceso para llegar, yo dije, ¿por qué no hacemos esto en la música? ¿Por qué nos importa tanto el resultado? Claro que hay una exigencia, ¿no? Y todos queremos ser buenos y cantar o tocar súper bien y dar lo mejor. Y creo que eso es innegable, ¿no? Siempre hay que dar lo mejor de nosotros, pero sin autoflagelo, yo diría, ¿no? Porque todo el tiempo es una constante comparación, ¿no? Y una constante exigencia tan alta que perdemos tanto el disfrute del proceso y que a veces ya somos unas máquinas en el escenario que tocan súper bien, pero la estás pasando súper mal, ¿no? Cuando estás interpretando quizás. Y bueno, eso es a lo que a mí me acercó a las prácticas físicas y espirituales como lo que es el yoga. Y me parece importante que todos los músicos tengan ese acercamiento, ¿no? Porque te abre mucho los ojos, te quita juicios y más que nada lo que dices te ayuda a fluir en la vida, ¿no? Sí, y te ayuda a observar un montón de cosas. Y fíjate que algo que también es súper importante que no nos han dicho mucho es que hay que ser pacientes. Claro. Que hay una cosa que me encanta que dice Iván López Reynoso, que es un músico y un director que admiro muchísimo, que dice, la música es un platillo de cocción lenta. Y yo podría decir lo mismo de mí misma. Yo siento que soy un platillo de cocción lenta. A mí no me pongas a aprender algo rápido, no quiero y no lo puedo hacer. Y otra vez opera en ir en contra de sistemas que nos dicen, te vendo la máquina que puede hacer una galleta en 1 minuto, solo ponle la harina, el azúcar, las chispas de chocolate, un huevo, leche y ya está. En 1 minuto va a salir una galleta. Y todas las galletas te van a salir siempre igual. Pero comparas la calidad de una galleta así a una que tiene un proceso muchísimo más meditado, más reflexionado sobre por qué quiero hacer esta galleta así, cómo la quiero hacer, de dónde obtengo los ingredientes para hacerla. Y dices, hay algo invaluable en este trabajo que tardó muchísimo más tiempo que en este que lo tengo así. Claro, bueno, ya nos desviamos mucho, pero bueno, creo que dijiste unos cuantos libros. ¿Tienes alguna otra cosa, ya sea un libro, una película, una cita, una canción, lo que tú quieras, que te haya motivado o que te haya aportado algo en tu carrera como cantante? Muchísimas. La cosa es que, y te decía, yo creo, por eso esta pregunta es tan difícil. Yo creo que todo aporta, incluso tus amistades aportan en el hecho de, claro, sí, quiero seguir haciendo esto, o claro, esto es un recurso más para seguir haciendo arte. Incluso ese tipo de procesos también te hablan mucho de la razón por la que sigues reafirmando que quieres hacer arte, porque lo necesitamos como sociedad. O sea, voltea a ver a tu vecino y voltea a ver a tu familia, a tus amigos, y lo necesitamos, o sea, es necesario. Y te digo, hay muchísimas cosas. A mí me gusta mucho leer. En general creo que todo aporta. Me gusta mucho ver películas, aunque no necesariamente siempre me doy el tiempo de hacerlo. Me gusta ir al teatro. Eso sí, me apasiona. Me gusta tomar cursos de teatro, de somática. Tengo una certificación de yoga. Cosas como esas, porque siento que al final todo aporta, todo te hace crecer, y te juro que todo lo que te guste hacer, independientemente de si es cercano a la práctica de la música o no, enriquece. Siempre. Bueno, esta fue la entrevista con Tania Solís. ¿Tienes redes sociales, proyectos actuales o algo donde te pueda seguir la gente? Sí, bueno, tengo mis redes sociales, Facebook e Instagram. En Instagram me pueden encontrar como Tania Solís B, en Facebook como Tania Solís. Y bueno, eso, normalmente estoy ahorita muchísimo más dedicada a la práctica, pues sí, a la práctica. Conciertos próximos por ahí tengo
el reestreno de una ópera con solistas ensamble de Bellas Artes que se llama La niña que regala albahaca. Por ahí también en esas fechas voy a estar con Ofunam haciendo El gato con botas. Pero bueno, todo esto en México. Yo espero pronto traer más proyectos aquí a Jalapa. Y bueno, por ahí, por redes sociales, normalmente me gusta poner como cosillas de divulgación, como libros que me sirven, cosas ahí. Tengo una sección como de libros interesantes y cosas así. Y bueno, ahí pueden escribirme si lo desean, si necesitan algo, si quieren asesoría con algo, pues igual los puedo orientar o platicar con ustedes. Claro, bueno, ahí vamos a poner por allá todas las redes sociales de Tania, por si alguien quiere hablar con ella, platicarle algo. Y bueno, esto fue todo por la entrevista de hoy, por nuestro episodio de hoy de Músicos de Alto Rendimiento. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de tu espacio, Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Recuerda que tenemos YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, ahí puedes ver todo el contenido que subimos diariamente. Los invito a estar al pendiente de todas las entrevistas y bueno, siempre tenemos entrevistas miércoles a las 6 de la tarde. Esta va a estar disponible en YouTube y en Facebook para quien la quiera ver. Super. Y bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Muchísimas gracias, Tania. Gracias a ti, por la entrevista. Nos vemos después. Tal. Te dice todo. Ay, a ver si no. Ese ruido de creo, bueno, sorry. Perdí un poco el hilo de lo que estás diciendo. ¿Podrías repetir? Jugos gastrointestinales. No sé si se llaman así. ¿Jugos gástricos? Jugos gástricos, sí. Los intestinales. No. A ver, más allá, o sea. a mí pequeña. Ay, híjole, eso está muy difícil. No, llora.